1781. Virreinato de Nueva Granada. En el ascenso hacia el altiplano, cerca de la Villa del Socorro, en el territorio que hoy es Colombia, no llega una batalla, llega un pregón. Un papel nuevo, con sellos nuevos, anuncia tasas más altas y controles más estrictos sobre productos de consumo diario y rentas estancadas, tabaco, aguardiente, mercancías que viajaban en mulas y canoas, y permisos que ahora se vigilan como si fueran contrabando por defecto. El cambio se nota primero en la tienda, cuando el precio se mueve, después en la ruta, cuando aparecen guardas, al final en la oficina, cuando un funcionario pregunta por cuentas antiguas, como si el pasado fuese deuda. La corona lo llama reforma. En los pueblos suena a extracción. España entra en el siglo XVIII con un imperio español enorme y una fragilidad que no se ve en los mapas. Sostener flota, fortificaciones, guerras y administración cuesta más de lo que el sistema fiscal resiste sin cirugía. Y el Atlántico ya no es un lago español. Rivales navales dominan rutas, fomentan el contrabando y prueban defensas en cada conflicto europeo. En Madrid, la receta borbónica se presenta como renacimiento, centralización, funcionarios profesionales, aduanas más firmes, comercio reorganizado y una hacienda capaz de cobrar de verdad en América. Pero un imperio no se arregla sin tocar la vida de millones. Cada oficina nueva recorta un margen, cada estanco convierte una costumbre en ingreso fiscal, cada nombramiento desplaza a alguien. Ahí nace el rechazo colonial, no como manifiesto, sino como suma de golpes cotidianos que vuelven al Estado visible en la calle. Las reformas borbónicas buscan fortalecer el imperio, haciendo que América rinda más y obedezca más. El efecto, que muchos estudios señalan como una consecuencia no prevista del paquete reformista, es que al volverse más eficiente, la autoridad también se vuelve más fácil de señalar y más difícil de aceptar. 1700. Madrid. La muerte de Carlos II y la llegada de una nueva dinastía abren el siglo con una pregunta fría. ¿Cuánto imperio puede sostener un Estado que recauda lento, gasta rápido y gobierna a distancia? La guerra de sucesión no solo decide un trono, muestra que la monarquía necesita una administración capaz de financiar guerra, mantener flota y organizar recursos con rapidez. En el papel, el imperio español sigue siendo inmenso. En la práctica, la autoridad se desgasta en el océano y en la burocracia. En América Española, el gobierno no se derrumba, pero funciona con un equilibrio que a Madrid le empieza a parecer peligroso. Virreyes, audiencias y gobernadores conviven con cabildos, corporaciones, órdenes religiosas y élites locales que han aprendido a moverse dentro de la ley y alrededor de la ley. La distancia permite que muchas decisiones se resuelvan por costumbre, por negociación o por simple demora. Ese margen es parte del sistema, amortigua conflictos, sostiene redes comerciales y hace posible que la vida siga aunque el decreto llegue tarde. El problema para la corona es que ese margen también es una fuga. La Real Hacienda no siempre recibe lo que las normas prometen. Los intermediarios se quedan con parte del poder y a veces con parte del dinero. El contrabando crece porque las restricciones comerciales chocan con la demanda real y con rivales que dominan el mar. En puertos del Caribe y en fronteras terrestres, lo ilegal se vuelve cotidiano. Para quienes viven del intercambio, el contrabando no es ideología, es supervivencia. Para el Estado, es una hemorragia. Ahí se formula el impulso borbónico, cerrar fugas y construir capacidad. No se trata solo de crear más impuestos, sino de cobrar mejor, con más control, más información y menos excepciones. Un Estado más centralizado necesita padrones, registros, aduanas firmes, contabilidad uniforme y funcionarios que dependan de la metrópoli. Esa última pieza es explosiva.
Cuando la administración se profesionaliza, la corona tiende a confiar puestos clave a perfiles con lealtad directa al centro, y en la práctica eso suele traducirse en una preferencia por peninsulares en áreas sensibles como Hacienda y aduanas. Para criollos con poder local, eso no es un detalle, es un techo. En esta primera fase todavía no hay ruptura abierta, hay un cambio de textura del poder. La autoridad deja de descansar tanto en pactos implícitos y empieza a apoyarse en inspección, sanción y reglas estandarizadas. La corona cree que está modernizando. Muchos en América sienten que el Estado se acerca para cobrar y mandar, no para compartir riesgos. Así nace la cadena. El intento de salvar el imperio empieza por volverlo gobernable. Y lo gobernable, en un imperio, suele significar más presión sobre quienes ya sostienen el peso. El reformismo también se alimenta de comparación. En Europa, los modelos administrativos más centralizados parecen producir estados más rápidos para recaudar y movilizar recursos. La monarquía borbónica adopta ese lenguaje de eficacia y lo traduce al Atlántico. Menos autonomía práctica en provincias, más cadena de mando y más presencia en los puntos donde circula la riqueza. La ambición es que el imperio deje de ser una herencia inmóvil y se convierta en una estructura útil. La contradicción es que cuanto más útil se vuelve para el centro, más intrusivo se vuelve para la periferia. 1717. El centro del comercio imperial se mueve. La casa de contratación pasa de Sevilla a Cádiz. No es una mudanza administrativa inocente. Es una apuesta por controlar mejor el tráfico atlántico, más cerca de la salida al océano y de la defensa naval. El traslado reordena intereses, desplaza redes antiguas y deja una lección. Las reglas que parecían eternas pueden reescribirse desde arriba cuando el Estado decide que necesita resultados. En un imperio, el puerto no es geografía, es una palanca fiscal. Ese mismo año nace el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá. La corona intenta acercar mando y recaudación a regiones que miran al Caribe y al Atlántico, demasiado lejanas de Lima para responder rápido a contrabando, conflictos jurisdiccionales y amenazas externas. La creación del virreinato no elimina los problemas, pero cambia el mapa de quién decide. Algunas ciudades ganan peso, otras lo pierden. Los trámites, los contratos y la justicia empiezan a girar alrededor de un nuevo centro. El detalle que delata la tensión borbónica es que crear Estado cuesta. En 1723 el virreinato se suprime y en 1739 se reestablece cuando la corona insiste en que el control regional es imprescindible. La secuencia muestra algo que se repetirá. El reformismo quiere más administración para recaudar mejor, pero esa administración requiere recursos que empujan a aumentar la presión fiscal. El Estado se fortalece pidiendo más y al pedir más crea nuevas resistencias. En el terreno, la reorganización se vive como competencia. La autoridad, antes amortiguada por la distancia y por la costumbre, se vuelve más cercana y más estricta. Los comerciantes sienten el golpe cuando las aduanas se endurecen y el contrabando se persigue con más energía. Los productores notan que el Estado quiere regular rutas, precios y permisos. Las comunidades pagadoras observan que el impuesto deja de ser un acuerdo tácito y empieza a ser una cuenta exigida con puntualidad. Además, el reformismo trae un lenguaje nuevo: inspección, padrones, registros, visitas, contabilidad, reportes. El imperio intenta conocerse para controlarse, y ese intento, aunque racional en teoría, invade la vida diaria con herramientas poco románticas: decomisos, multas, estancos, monopolios. Cada mecanismo reduce el espacio de maniobra de los grupos locales. Para la corona, eso es eficiencia. Para muchos en América, es una pérdida de autonomía. Aquí se prepara la grieta criollos peninsulares. Cuando el Estado necesita funcionarios fiables y carrera burocrática, tiende a nombrar perfiles dependientes del centro en puestos clave, especialmente en Hacienda y aduanas. Los criollos pueden seguir siendo ricos e influyentes, pero empiezan a percibir un límite. El Estado que crece lo hace con llave ajena. Todavía no hay una idea de separación como proyecto general, pero ya hay una sensación que madura. El centro se acerca y al acercarse, cobra.
En paralelo, la defensa se vuelve argumento permanente. Fortificaciones, guarniciones y vigilancia costera requieren dinero, y el dinero requiere una hacienda más dura. Así, comercio, fiscalidad y seguridad quedan amarrados. El virreinato no solo administra, también refuerza presencia del poder real. Esa mezcla de papel y uniforme es la que hará que décadas después una subida de impuestos pueda encender un levantamiento. 1765. Nueva España. La fase más agresiva del reformismo borbónico llega cuando la corona envía un visitador general con poderes amplios para revisar finanzas y administración. José de Gálvez no entra para adaptarse al equilibrio local, entra para imponer un modelo más directo de recaudación y control. Su misión es concreta: aumentar ingresos, reducir fraude, endurecer aduanas y convertir la recaudación en un mecanismo menos dependiente de arreglos locales. La visita no es una idea, es presencia, y la presencia del Estado, cuando se expresa en inspección, se siente como amenaza. El cambio se ve en lugares donde el poder de verdad importa: puertos, aduanas, cajas reales, oficinas donde se decide qué entra, qué sale, qué paga y qué se confisca. El reformismo no necesita crear un impuesto nuevo para asfixiar. Le basta con cobrar con más rigor lo que antes se filtraba. Al perseguir el contrabando y el fraude, el Estado golpea tanto a redes ilegales como a redes semilegales que sostenían la economía cotidiana. El comerciante pierde margen, el consumidor paga más, el recaudador local pierde discreción, y cada pérdida de discreción es una pérdida de poder. También cambia el estilo del gobierno. El visitador castiga con rapidez, reordena funcionarios, investiga cuentas antiguas y construye una plantilla de administración más profesionalizada. Desde Madrid, eso es modernización. En América, es un Estado que ya no parece lejano ni negociable. Cuando la autoridad llega con auditoría y sanción, el imperio deja de ser un telón de fondo y se convierte en un actor que interfiere en la vida diaria. En este contexto, el conflicto criollos peninsulares se vuelve más concreto. No es solo orgullo ni rivalidad cultural, son nombramientos y carreras. Hacienda, aduanas y puestos de control tienden a concentrarse en manos de funcionarios peninsulares o de perfiles que dependen directamente de la metrópoli. Para las élites criollas, que dominaban espacios locales y esperaban participar más en el Estado, la reforma se siente como cerrojo. La paradoja es inmediata. América produce y paga más, pero decide menos en los engranajes que administran esa producción y ese pago. 2 años después, en 1767, la monarquía ejecuta una medida que funciona como aviso imperial. Expulsa a los jesuitas de los dominios españoles y ordena la incautación de sus bienes. El golpe es rápido y organizado, y en América se percibe como demostración de soberanía estatal. Los jesuitas eran una red poderosa por su educación, su influencia social y su presencia en misiones y fronteras. Al expulsarlos, la corona no solo reorganiza instituciones, demuestra que puede desmantelar un poder autónomo sin pedir permiso a las comunidades locales. El efecto es doble. Por un lado, refuerza la autoridad de la monarquía. El Estado manda. Por otro, erosiona confianza. Si la corona puede expulsar, confiscar y reordenar de esa manera, también puede hacerlo con otros. Para sectores criollos formados en colegios jesuitas, la expulsión es pérdida cultural y política. Para comunidades donde las misiones eran parte del equilibrio local, es un cambio de control y de rutina. El reformismo borbónico queda marcado por una idea que se vuelve imposible de ignorar. La modernización imperial puede significar disciplina y desposesión. Cuando termina esta etapa, el imperio español parece más fuerte en contabilidad y en mando, pero el costo humano se ha acumulado como resentimiento colonial. La gente ha aprendido a identificar al Estado por sus instrumentos: estanco, multa, decomiso, funcionario nuevo, orden que llega sin negociación. Y lo que se identifica se puede odiar. La chispa todavía no prende del todo, pero el combustible ya está apilado en mercados, caminos y oficinas. 1762. Caribe. La captura británica de La Habana durante la Guerra de los 7 Años no es solo un golpe militar.
Es una humillación estratégica que deja al descubierto lo que Madrid prefería no ver. Un imperio atlántico no se defiende con prestigio, se defiende con logística, puertos fortificados, flota y capacidad de movilizar recursos rápido. En cuanto el Estado entiende que puede perder un punto clave en cuestión de semanas, el reformismo deja de ser un proyecto administrativo y se vuelve un proyecto de supervivencia. A partir de ese susto, el gobierno de Carlos III acelera una idea central. América no puede ser únicamente un sistema de extracción de ingresos, también tiene que ser defendible, y lo defendible cuesta dinero. Fortificaciones, arsenales, guarniciones, transporte, sueldos. Para pagar eso, la corona necesita una hacienda más eficaz, lo que significa más control fiscal, menos fugas y funcionarios con carrera y obediencia vertical. El círculo se cierra, la defensa empuja a la fiscalidad y la fiscalidad empuja a la centralización. En el terreno, ese giro se nota como presencia. Más uniformes, más inspección, más presión sobre rutas de mercancías, más vigilancia en puertos y fronteras. Y no llega en una sola ola, llega por regiones, por prioridades, por urgencias. En algunos lugares se reorganizan milicias, en otros se refuerzan plazas y se ajustan aduanas, en otros se endurecen monopolios y se persigue contrabando con más energía. El Estado empieza a actuar como si el imperio fuese un tablero de guerra permanente, incluso cuando la vida local intenta seguir como siempre. Ese cambio tiene un efecto social que se acumula sin necesidad de proclamas. Si el Estado se militariza, también se hace más visible. Si se hace más visible, la gente lo culpa con más facilidad cuando algo va mal. Cuando sube un impuesto, ya no parece una costumbre inevitable, sino una defusión ligada a una maquinaria que se ve. Oficinas, guardas, decretos, patrullas. El reformismo borbónico busca eficiencia, pero su eficiencia se cobra en fricción diaria. Además, la centralización no trata a las sociedades americanas como iguales políticos, sino como territorios a administrar. Al reforzar la cadena de mando, la corona reduce la autonomía práctica de élites locales y corporaciones que durante generaciones habían sido intermediarias. Para los sectores criollos con influencia, esto no es un debate abstracto, es que el ascenso a ciertos cargos se estrecha justo cuando esos cargos se vuelven más poderosos. Y para la población común, el Estado deja de ser un símbolo distante y se convierte en un sistema que controla productos, permisos y castigos. La reforma, en resumen, cambia el contrato tácito. El imperio había funcionado durante mucho tiempo con una mezcla de autoridad formal y negociación local. Ahora la corona intenta reemplazar esa mezcla por administración y disciplina. En el papel, eso fortalece al imperio español. En la calle, lo convierte en algo más duro de soportar. La tensión todavía no estalla del todo, pero ya tiene forma. Un poder más eficiente, más intrusivo y por eso mismo, más contestable. 1776, Atlántico Sur. La corona crea el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y el nuevo diseño se consolida en los años siguientes. El gesto parece administrativo, pero su lógica es de seguridad y control económico. Reorganizar territorios antes dependientes del Virreinato del Perú para administrar mejor una región enorme, vulnerable a presiones externas y atravesada por rutas comerciales que el sistema antiguo no controlaba bien. Buenos Aires, como puerto atlántico, se convierte en la bisagra de esa reforma. El nuevo virreinato reordena el poder dentro de América, no solo entre América y España. Al elevar Buenos Aires, se desplaza el centro de decisiones sobre comercio, defensa y burocracia. Regiones interiores y ciudades que antes giraban alrededor de Lima o de circuitos antiguos tienen que adaptarse a un nuevo eje. Eso crea resentimientos regionales, competencia por recursos y una sensación que se repetirá en todo el reformismo. El Estado decide racionalmente, pero la racionalidad produce ganadores y perdedores inmediatos. La corona busca varios resultados a la vez. 1. Reforzar defensas frente a fronteras sensibles y rivalidades atlánticas. 2. Aumentar ingresos al hacer más eficiente la administración y el cobro. 3. Ordenar el comercio legal en un espacio donde la realidad económica ya miraba al Atlántico.
El virreinato es, por tanto, una pieza del mismo plan que viene desde mediados de siglo: centralizar, acercar mando y cortar fugas de dinero y de autoridad. Pero cada reordenamiento agranda un problema humano, la sensación de que la vida local se ajusta para servir al centro. El comerciante y el productor no leen la reforma como geopolítica, la leen como reglas nuevas que afectan precios, permisos y rutas. El funcionario local no la lee como progreso, la lee como competencia con cargos nuevos y superiores. Y las élites criollas, que ya sienten que el Estado se está llenando de peninsulares en puestos clave, observan que el crecimiento burocrático no significa necesariamente más participación, sino más vigilancia desde arriba. Además, la creación del virreinato refuerza el patrón de la época: gobernar es dividir, medir y administrar. El imperio se convierte en una red de oficinas y jurisdicciones diseñadas para producir obediencia y recaudación con menos fricción para la corona, aunque con más fricción para quienes están debajo. Buenos Aires crece como centro, sí, pero su ascenso también abre tensiones con regiones interiores que se sienten marginadas. La reforma, sin quererlo, multiplica conflictos de escala. Ya no es solo metrópoli versus colonia, también es capital virreinal versus provincias. El virreinato del Río de la Plata muestra una verdad que el reformismo borbónico no puede evitar. Cada intento de hacer el imperio más gobernable reacomoda identidades y lealtades. Lo que hoy es un cambio administrativo, mañana se convierte en un argumento político, porque cuando la corona redibuja el mapa del poder, también redibuja quién cree merecer mandar. 12 de octubre de 1778. La corona promulga el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias. Comercio libre no significa libertad moderna ni apertura sin control. Significa una apertura regulada, ampliar puertos autorizados y reordenar aranceles para aumentar el comercio legal dentro del imperio y con ello aumentar ingresos fiscales y reducir el contrabando. Es un intento de hacer que la economía atlántica trabaje para la hacienda, no contra ella. El impacto no es uniforme y por eso es explosivo. Cuando se habilitan rutas y puertos, algunas ciudades ganan volumen y riqueza. Otras pierden privilegio. Cuando se ajustan aranceles, ciertos productos se encarecen y otros encuentran nuevas salidas. Para la corona, la medida es una herramienta. Si el comercio legal crece, la recaudación crece. Para comerciantes y productores, es un terremoto. Nuevas reglas, nuevos intermediarios, nuevas inspecciones y nuevas oportunidades, pero también nuevas obligaciones. El problema es que el comercio no es solo economía, es poder social. Quien controla licencias, almacenes, aduanas y registros, controla también la supervivencia de miles. El reformismo borbónico intenta atraer el comercio hacia la legalidad, pero para hacerlo refuerza la aduana, el control y la contabilidad. La apertura viene con vigilancia, la flexibilidad viene con burocracia, y esa combinación puede sentirse como trampa. El Estado permite más movimiento, pero exige más control sobre ese movimiento. Además, el crecimiento del comercio legal, cuando ocurre, crea expectativas. Si una región exporta más, produce más y recauda más, también espera más acceso a cargos, más influencia o más respeto político. Pero el sistema imperial borbónico no está diseñado para convertir prosperidad colonial en poder colonial. Está diseñado para convertir prosperidad colonial en ingresos metropolitanos y capacidad estatal. Esa diferencia se vuelve más visible cuanto más dinámica se vuelve la economía. El comercio libre de 1778 también refuerza un resentimiento ya presente. La sensación de que la corona abre y cierra puertas a conveniencia. Hoy habilita puertos, mañana endurece estancos. Hoy ajusta aranceles, mañana sube impuestos para financiar defensa.
En un mundo donde la vida depende de precios y rutas, esa arbitrariedad aparente se convierte en irritación política y sobre todo en desconfianza. Porque un sistema que se vende como modernización, pero se vive como control, enseña a sospechar de cada palabra oficial. Este punto es clave para el episodio. Las reformas borbónicas no solo apretaron, sino también reconfiguraron el sistema para extraer de manera más eficiente. Si la economía se mueve más, el Estado cobra más. Si cobra más, se vuelve más presente. Y esa presencia en la calle no se interpreta como renacimiento del imperio, se interpreta como Estado dentro de tu vida. Finales de la década de 1770. El imperio parece más activo, más ordenado y más conectado al Atlántico. Pero esa apariencia tiene una grieta. El reformismo borbónico, al centralizar, convierte tensiones dispersas en un conflicto más reconocible. La rivalidad criollos peninsulares deja de ser murmullo y se vuelve estructura. A medida que crecen aduanas, oficinas y puestos de recaudación, también crece el valor de controlar esos puestos. Y cuando esos puestos se asignan con preferencia a funcionarios peninsulares, la élite criolla siente que el Estado crece sin ella. El conflicto no es solo quién manda, es quién decide precios, permisos, justicia y contratos. En una economía imperial, eso define riqueza futura. La corona cree que profesionaliza y asegura lealtad. Los criollos interpretan que se les impone un techo político aunque sostengan parte de la economía. Esa sensación se vuelve combustible, porque las reformas borbónicas, al reorganizar comercio y administración, también entrenan a las sociedades americanas en coordinación. Cuando un sistema cambia reglas de manera amplia, los afectados empiezan a reconocerse como parte de un mismo problema. El productor, el comerciante, el campesino, el artesano, el cabildo local. No porque compartan ideología, sino porque comparten presión. Aquí se prepara el siguiente golpe del episodio. Lo que ha ocurrido hasta 1778 es un reordenamiento del poder, del comercio y de la fiscalidad. La chispa todavía no se ha convertido en incendio general, pero el aire ya está cargado. En la década siguiente, el rechazo colonial dejará de ser solo queja. Se convertirá en movilización y revuelta y mostrará que el reformismo borbónico, diseñado para fortalecer la corona, ha creado también las condiciones para desafiarla. Década de 1780. La palabra que define esta fase de las reformas borbónicas es intendencias. No suenan épicas, pero son una herramienta de poder. Dividir el territorio en unidades más controlables y poner al frente a un intendente con atribuciones fuertes en hacienda, justicia, administración y en algunos casos cuestiones militares. El objetivo oficial es eficiencia, recaudar mejor, gastar con más control, reducir corrupción y hacer que la autoridad de la corona llegue sin tantos intermediarios. En América Española, esa eficiencia cae como una reorganización de jerarquías. Donde antes el poder local se gestionaba con equilibrios entre cabildos, corporaciones y funcionarios, ahora aparece una figura que responde más directamente al centro y que mira el territorio como un problema de contabilidad y obediencia. Para Madrid, eso es modernización administrativa. Para muchas élites locales es pérdida de margen. Para muchos contribuyentes es un cobro más puntual y menos negociable. En Nueva España, el salto decisivo se vuelve más nítido con la Gran Ordenanza de Intendentes de 1786, que formaliza el sistema y lo despliega como estructura de gobierno provincial en los años siguientes. El efecto no es solo fiscal, es psicológico. Si antes el Estado era un techo lejano, ahora se convierte en una pared cercana. Oficina nueva, funcionario nuevo, reglamento nuevo, inspección nueva. Y cuando el Estado se vuelve pared, la gente deja de hablar de orden y empieza a hablar de presión. La intendencia también redefine el conflicto criollos peninsulares, no porque todos los intendentes sean necesariamente peninsulares, ni porque todos los criollos estén excluidos de todo.
sino porque el sistema está diseñado para depender menos de redes locales. Eso, por diseño, desplaza a quienes controlaban esas redes. La élite criolla puede seguir siendo rica y socialmente dominante, pero ve que el Estado que crece no crece para integrarla, sino para vigilarla y usarla. En un imperio, ese matiz es veneno lento. Crea la sensación de estar dentro del sistema, pero fuera del mando. Además, la intendencia se apoya en una idea que atraviesa todo el reformismo borbónico. El territorio debe ser medible. Padrones, registros, cuentas, inventarios. Lo medible se vuelve cobrable, y lo cobrable se vuelve motivo de conflicto cuando no existe una reciprocidad política equivalente. La corona exige más disciplina, más impuestos y más control, pero no ofrece un camino claro para que las sociedades americanas participen en la toma de decisiones en proporción a lo que aportan. Así, hacia finales de la década de 1780, el Imperio Español en América se parece menos a un conjunto de reinos con costumbres propias y más a una red de administración que busca resultados. En el papel, eso fortalece al Estado. En la calle, eso agota paciencia. Y la paciencia, cuando se agota, no siempre se traduce en independencia inmediata. Primero se traduce en resistencia, evasión, protesta, levantamiento, negociación armada. La intendencia no crea el fuego, pero organiza la madera para que el fuego corra. 1780-1781. Andes del Virreinato del Perú. La rebelión de Túpac Amaru II estalla en un contexto donde la presión fiscal, los abusos locales y el endurecimiento del control se perciben como un sistema que no deja salida. La rebelión no aparece de la nada, ni se reduce a una sola causa. Se alimenta de un conjunto de cargas y tensiones acumuladas, con autoridades y redes económicas que, en muchos lugares, se viven como coerción cotidiana. En la lógica borbónica, el Estado debe ordenar y recaudar. En la lógica de quienes soportan el peso, el Estado se ha convertido en una máquina que exige sin freno. El levantamiento revela una verdad que la metrópoli teme. El malestar puede extenderse y coordinarse a gran escala. No hace falta que exista una ideología moderna de nación para que exista movilización. Basta con que el sistema afecte de forma directa a la supervivencia y a la dignidad. Cuando se estrecha el margen de maniobra y se endurecen mecanismos como tributos, monopolios o controles, la resistencia ya no es solo individual, se vuelve colectiva. Y lo colectivo obliga a la corona a elegir entre dos caminos que casi nunca son compatibles: concesión o represión. Casi al mismo tiempo, en 1781, la rebelión de los comuneros en el Virreinato de Nueva Granada muestra otro rostro del mismo fenómeno: una movilización amplia contra medidas fiscales y controles asociados a la dinámica reformista del siglo XVIII. En términos humanos, se repite el patrón: productos cotidianos encarecidos, cobros más estrictos, funcionarios más agresivos y una sensación de que la economía local está siendo reconfigurada para servir a un centro lejano. Lo que para la corona es necesidad de Estado, para la sociedad se nos impone sin escucharnos. Estos levantamientos no son un guión lineal hacia la independencia, pero sí son un punto de inflexión histórico. Las reformas borbónicas, al reforzar recaudación y administración, crean también experiencia política. La gente aprende a organizarse, a negociar, a desconfiar y a medir la fuerza del Estado. Aprende que el Estado puede prometer, retroceder, castigar o aplastar. Y esa memoria queda, no desaparece cuando la revuelta es derrotada. Para las élites criollas, la lección es doble e incómoda. Por un lado, temen el desborde popular porque un levantamiento masivo puede amenazar propiedad y jerarquía local. Por otro lado, observan que el Estado borbónico, cuando se siente amenazado, responde con dureza. Y esa dureza no distingue demasiado entre leales e incómodos. La corona necesita obediencia, y cuando aprieta, también aprieta a quienes pensaban que su posición social les garantizaba trato especial. La paradoja es brutal. Las reformas se diseñaron para fortalecer la lealtad,
Pero al imponer disciplina y extraer más, multiplican agravios y crean un lenguaje común de rechazo. No un lenguaje perfecto ni igual en todas partes, pero sí un hilo. El imperio exige más y concede poco. A partir de 1781, el imperio se sostiene todavía, pero ya no se sostiene sobre costumbre tranquila. Se sostiene sobre vigilancia, temor y una legitimidad más frágil. Después de 1781, el reformismo borbónico no se detiene, pero se vuelve más consciente de su propia fragilidad. La corona intenta corregir sin parecer débil y reprimir sin destruir el tejido que necesita para recaudar. Esa tensión se ve en la forma en que el Estado ajusta controles, reorganiza mandos y refuerza presencia militar en regiones sensibles. La administración se endurece porque ha visto lo que pasa cuando el malestar se convierte en marcha y la marcha en fuerza. El resultado es un imperio más organizado, sí, pero también más nervioso. En ese clima, la división criollos peninsulares sigue creciendo como conflicto estructural. No hace falta imaginar conspiraciones permanentes, basta con observar el incentivo. Cuanto más centralizado es el sistema, más valiosos son los cargos y más importante es quién los ocupa. Si la corona prefiere perfiles dependientes de la metrópoli para hacienda y administración, la élite criolla percibe que se le pide aportar sin decidir. Y cuando se percibe así, la lealtad se vuelve transaccional, no emocional. Se obedece por conveniencia, no por identificación. Al mismo tiempo, la reforma comercial y administrativa amplía la vida económica de algunas regiones y la restringe en otras. Ese reordenamiento crea resentimientos cruzados dentro de América, capitales virreinales frente a provincias marginadas, puertos habilitados frente a puertos marginados, rutas legales frente a rutas perseguidas. Esa fragmentación interna no impide la resistencia, a veces la multiplica, porque cada región tiene su agravio concreto. Y cuando hay muchos agravios concretos, el Estado tiene que gastar más energía en gestionar conflictos que en gobernar. El imperio también descubre una contradicción de fondo. Cuanto más se moderniza la recaudación, más se vuelve evidente que el sistema político no moderniza la representación. Las reformas aumentan el peso del Estado sobre la economía cotidiana, pero no abren un canal proporcional para que la sociedad colonial influya en las decisiones. Ese desequilibrio no produce independencia de inmediato, pero produce una idea peligrosa. La corona deja de parecer árbitro y pasa a parecer parte interesada. Y cuando el árbitro se vuelve parte, el juego cambia. En esta fase tardía, el lenguaje de buen gobierno se mezcla con el lenguaje de seguridad. Se habla de defensa, de orden, de estabilidad. Pero la estabilidad se logra con más control, y el control agranda la desconfianza. La corona cierra fugas fiscales y la sociedad abre fugas de legitimidad. El imperio puede ser más eficiente y a la vez más odiado. Esa es una herencia que la historiografía suele subrayar cuando analiza por qué el sistema se vuelve menos flexible justo antes de la gran crisis. A finales del siglo XVIII, el imperio español en América está más encuadrado en oficinas que nunca. Hay más contabilidad, más reglamentos, más inspección. Y sin embargo, la distancia moral con el centro parece mayor. La sociedad colonial ha visto que los cambios técnicos pueden transformar su vida con dureza. Ha visto que el Estado puede expulsar, confiscar, reordenar y castigar. Y ha visto que cuando se organiza para resistir, el Estado responde como si su supervivencia dependiera de aplastar. Esa experiencia deja una cicatriz que será decisiva cuando llegue la siguiente crisis, no desde América, sino desde Europa. 1804-1809, el reformismo entra en su tramo más desesperado, conseguir dinero en un mundo donde la monarquía se mueve entre guerras, deuda y urgencias financieras. Aquí aparece una medida que golpea el corazón económico de muchos territorios: la consolidación de vales reales,
aplicada en el mundo hispánico que busca movilizar recursos vinculados a capitales y créditos administrados por instituciones, afectando de manera directa circuitos de préstamo y liquidez en lugares como Nueva España. La medida no se vive como un ajuste suave, se vive como un Estado que cuando necesita, toma. En sociedades donde el crédito local sostiene haciendas, comercios y alquileres, alterar esa circulación tiene efectos en cadena. Propietarios y comerciantes sienten que se les aprieta en un punto sensible. No solo pagan impuestos, también pierden estabilidad financiera. Y cuando se pierde estabilidad, se pierde confianza. Un impuesto puede odiarse, pero un golpe al crédito se teme porque amenaza el futuro inmediato. Cosechas financiadas, mercancías adelantadas, deudas reestructuradas. La corona busca recursos para sostenerse. En América, la sensación puede ser que la metrópoli convierte la economía local en caja de emergencia. Este tramo es clave porque amplía el malestar más allá de sectores populares. Si antes muchas fricciones del reformismo se notaban en productos cotidianos y controles de mercado, ahora se toca a redes de élites, instituciones y grandes circuitos económicos. El rechazo se vuelve más transversal. No es solo el que sufre el precio del estanco, también es el que ve que el Estado puede intervenir en el dinero que sostiene inversiones y propiedades. Cuando el Estado se convierte en acreedor agresivo, deja de parecer un garante y empieza a parecer un riesgo. Y en ese punto, la legitimidad se vuelve frágil por una razón simple. El Estado pide sacrificios sin ofrecer una reciprocidad política equivalente. La lógica borbónica ha sido siempre la misma: centralización para recaudar, recaudar para defender, defender para conservar el imperio. Pero cuando la economía local se siente tratada como recurso y no como comunidad política, el argumento pierde fuerza. La pregunta que madura en silencio es brutal. Si el imperio se sostiene con nuestra presión y nuestra pérdida, ¿por qué el imperio se siente cada vez menos nuestro? Así, cuando se acerque 1808, el imperio español en América llega con dos cosas al mismo tiempo: una administración más moderna y una confianza más rota. La maquinaria está ahí, la obediencia automática ya no. Y un imperio puede sobrevivir a la ineficiencia durante siglos, pero no siempre sobrevive a una crisis de legitimidad cuando la gente ya ha aprendido a identificar al poder como intruso, no como protector. «1808. La crisis llega desde Europa como un golpe seco que cambia el sentido de todo lo anterior. La invasión napoleónica y la ruptura de la autoridad monárquica abren un vacío que no es solo dinástico, sino institucional. Si el rey no gobierna con normalidad y la legitimidad se discute, ¿de dónde sale el poder? En la península aparecen juntas y nuevas formas de autoridad en nombre de la soberanía cautiva. En América, la pregunta se vuelve más peligrosa porque la distancia convierte cualquier ambigüedad en oportunidad y en temor al mismo tiempo. Aquí se entiende la herencia real de las reformas borbónicas. Durante décadas, la corona había hecho dos cosas a la vez: modernizar la administración para recaudar mejor y defender mejor, y reducir mediaciones locales que antes absorbían tensiones. Esa combinación dejó a las sociedades americanas con una experiencia acumulada. Conocían el Estado por dentro, conocían sus oficinas, sus estancos, sus aduanas, sus intendencias y su cadena de mando. Habían visto que el imperio podía reorganizar territorios, expulsar corporaciones, perseguir el contrabando y castigar revueltas con dureza. Y sobre todo, habían aprendido a identificar el poder como un sistema concreto, con responsables visibles, no como una nube lejana. Cuando estalla la crisis de 1808, ese aprendizaje importa más que cualquier discurso, porque el vacío de autoridad no cae sobre un terreno neutral, cae sobre un terreno ya tensado por la centralización. Los criollos, que habían sentido el techo en cargos y la preferencia del centro por perfiles peninsulares en áreas sensibles, interpretan el momento como una grieta histórica. Si el poder supremo está en disputa, la idea de obediencia automática se debilita. Los peninsulares, por su parte, tienden a defender que el mando debe mantenerse en nombre del orden y de la continuidad del imperio español.
Lo que era una tensión social por cargos y acceso se convierte bajo presión en una tensión política por soberanía. Al mismo tiempo, los sectores populares no necesitan teorías constitucionales para percibir el cambio. Llevan décadas viendo que la modernización imperial significa cobros más puntuales, estancos sobre productos cotidianos, inspección, decomisos y castigos. En el momento de crisis, la pregunta que se extiende no es sofisticada. ¿Quién manda ahora? ¿Quién cobra ahora? ¿Quién castiga ahora? ¿Y si el sistema seguirá apretando igual o más? La incertidumbre se vuelve inflamable porque toca comida, trabajo, crédito y seguridad. El resultado, como señalan muchos análisis históricos, es que las reformas borbónicas no causan por sí solas la independencia, pero sí dejan un escenario listo para el choque. Reorganizaron el poder para hacerlo más vertical y a la vez lo hicieron más frágil cuando la cúspide colapsó. En un imperio con instituciones más centralizadas, la caída del centro no deja un silencio, deja un eco de oficinas esperando órdenes que no llegan. Y cuando las órdenes no llegan, alguien las reemplaza. Ese alguien puede ser una junta local, un cabildo, una autoridad militar o una coalición de élites. Lo decisivo es que desde 1808 el imperio entra en una fase donde la obediencia ya no se hereda, se negocia, se disputa o se impone. Así, el renacer borbónico muestra su precio final. Construyó una maquinaria más eficiente para extraer y mandar, pero al hacerlo, erosionó el tejido de confianza que permitía que esa maquinaria fuese aceptada. Cuando la monarquía tiembla, lo que queda no es lealtad automática. Queda un imperio lleno de actores que ya saben cómo funciona el poder y que empiezan a preguntarse por qué el poder debe seguir siendo siempre de otros. Las reformas borbónicas se suelen resumir como modernización, pero su efecto real fue más incómodo. Transformaron el imperio español en un sistema más administrado, más fiscal y más militarizado. Eso lo hizo más eficaz para recaudar y defender durante un tiempo, pero también lo hizo más intrusivo. Y un poder intrusivo, cuando pierde legitimidad en la cúspide, se vuelve una estructura que la gente ya no teme solo por respeto, la cuestiona por experiencia. En Tronos y Ruinas, el patrón se repite en todos los imperios. Cuando el centro intenta salvarse apretando, puede ganar años, pero pierde adhesión. En América, el rechazo colonial no nació en un día ni en un solo lugar. Se acumuló en mercados por estancos, en puertos por aduanas, en oficinas por cargos, en caminos por guardas. Se acumuló también en la memoria de las revueltas. Cuando el Estado necesita, exige. Cuando se siente amenazado, reprime. Con esa memoria, 1808 no fue un simple evento europeo. Fue el momento en que la pregunta se volvió inevitable. Si el poder está en disputa, ¿quién tiene derecho a mandar aquí? Suscríbete a Tronos y Ruinas, deja un like y guarda el episodio. YouTube solo empuja lo que dé como señal de vida. Y si quieres que el siguiente capítulo se centre en una región concreta, Nueva España, Perú, Nueva Granada o Río de la Plata, para bajar al detalle de impuestos, estancos, cargos y revueltas con nombres y documentos, dilo en comentarios y lo seguimos con precisión quirúrgica.